Vamos a explicar lo que es lo que corresponde a la elaboración de la nómina como tal, con sus devengados y deducciones, el valor a pagar, y para ello necesitamos o miramos entonces en una cartilla que tenemos sobre lo que es liquidación de nómina y buscamos donde nos hablan de los aportes, la página 13. Entonces nos hablan de los aportes. En algunos grupos ya hemos explicado esta parte de los aportes, que tiene que ver, cuál es el IBC, pero vamos a hacerlo nuevamente para que ustedes pues recuerden y sepan dónde es que tienen que encontrar esta página. En la página 13 decimos están los aportes, y los aportes son salud, ¿sí? Están, ¿sí? La parte de salud, en la nómina vamos a utilizar entonces lo que lo que le corresponde al trabajador, que es el 4%, al empleador le corresponde el 12.5, perdón, el 8.5, para un total del 12.5%. ¿Sí? Para pensión, el aporte total es el 16%, y el trabajador cancela o paga el 4% y el empleador el 12%. Adicionalmente, encuentran ustedes aquí, el trabajador debe aportar al Fondo de Solidaridad Pensional si su sueldo está entre 4 y 16 salarios mínimos, el 1% para el Fondo de Solidaridad Pensional. Si está entre 16 y 17 salarios mínimos, el 1.2, y así sucesivamente. Entonces tenemos que fijarnos si tenemos estos rangos para poder adicionar al 4% estos porcentajes. ¿Sí? Para riesgos profesionales existe esta tablita, ¿sí? De acuerdo a hay 5 riesgos, ¿sí? Y cada uno tiene una tarifa diferente, ¿sí? Pues decimos que es la administradora de quien debe, la empresa a la cual nos hemos afiliado a riesgos laborales, quien clasifica a los empleados de acuerdo a estos riesgos y en el ejemplo como tal vamos a utilizar el riesgo 1 del 0,522%. ¿Sí? Para la caja de compensación se aporta el 4%, ¿sí? Para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar el 3%, y para el SENA el 2%. Pero hay una excepción que hay que tener en cuenta, aquí donde nos dicen están exonerados del pago de aportes parafiscales a favor del SENA, ICBF y las cotizaciones al régimen contributivo de salud, las sociedades, personas jurídicas y personas naturales contribuyentes, declarantes del impuesto de renta y complementarios, correspondiente a los trabajadores que devenguen individualmente considerados menos de 10 salarios mínimos mensuales vigentes. Es decir, que cuando tengamos trabajadores con menos de 10 salarios mínimos, no liquidaremos los aportes del empleador al SENA, al ICBF y a salud. ¿Sí? Con base en esto, entonces, vamos a tener una hojita de Excel, ¿sí? Donde podemos ir colocando algunos datos que necesitamos. Igualmente, pues vamos a elaborar la nómina. Bueno, más o menos tengamos estos cuadritos que ahí nos quepa.
Entonces vamos a anotar aquí algunos datos, ¿sí?, que necesitamos. Vamos a colocarle tipo de letra. Vamos a ver si utilizamos entonces Arial 12. Y vamos a colocar también, pues, que para las cifras que coloquemos nos coloque el punto, vamos por aquí, número, decimales 0, y que nos coloque el separador de miles en esas celdas, ¿sí? Vamos a colocar, decimos aquí, algunos datos que necesitamos para poder saber si tenemos que hacer, por ejemplo, el pago del auxilio de transporte, y para otros casos como el 1%, o los valores adicionales que se deben aportar a salud y pensión, perdón, a pensión. El salario mínimo, vamos a colocar estos valores que están aquí de una vez: el salario mínimo, el auxilio de transporte, y si están exonerados de aportes, pues vamos a hacer el ejercicio que tiene que en la guía, aquí está la guía que yo les envié a ustedes, el ejercicio que en la guía es el número 1, ¿sí?, liquidación de no. Entonces tenemos la cartilla, ¿cierto? Tenemos el ejercicio y la hoja de Excel donde vamos a elaborar ese básicamente el título como tal. Entonces hay que colocar, ¿cierto? Básicamente el nombre, nómina para el pago de salarios, la compañía y el mes en que estamos elaborando o que vamos a pagar. ¿Sí? Bueno, aquí hay que aprender un poquito a manejar el Excel, ¿sí? Básicamente primero tenemos el número, entonces el número de empleados, el nombre, ¿sí?, el sueldo básico, los días laborados. No sé si, pues para poder que nos rinda un poquito, copiarle, pues copiar aunque sea los encabezamientos de lo que es la nómina.
Bueno, en este caso, de acuerdo a lo que nos dice el ejercicio, solo tenemos que el nombre del empleado, aquí el sueldo es el mínimo, las horas extras que trabajó y los festivos. En estos casos aquí hay un recargo nocturno, entonces podemos hacer una columna donde estén las horas extras y los recargos, ¿sí? Que es lo que hay como tal, ¿sí? Entonces en la hojita de Excel pues vamos a necesitar el valor del sueldo, el valor del trabajo suplementario y recargos, el auxilio de transporte, ¿sí? Y por eso entonces vamos a tener aquí sueldo, auxilio de transporte, horas extras y recargos. Copiamos los nombres de los empleados de acuerdo a lo que nos dice el ejercicio. Alberto Díaz, Piedad Penagos, Alberto Díaz tiene sueldo mínimo, Piedad Penagos 1.200.000, Javier Aponte 900. Estos que están aquí con amarillo, ¿sí? Pues de pronto yo no actualicé el ejercicio y están por debajo del salario mínimo y no pueden estar por debajo del salario mínimo, entonces esas personas las coloqué o las vamos a colocar con el salario mínimo, ¿sí? Pues porque sabemos pues que ninguno debe estar por debajo del salario mínimo. Voy a avanzar un poquito, entonces les voy a copiar aquí los nombres de los trabajadores. Esto nos sobró, entonces lo borramos. El sueldo básico, nos dice el ejercicio entonces que Alberto Díaz, el salario mínimo, colocamos el salario mínimo de Alberto Díaz de acuerdo a lo que ya habíamos colocado acá, 877.803. Piedad Penagos 1.200.000. Javier Aponte 900.000. Ana Lucía Oviedo, dice 800.000, pues tenemos que decimos cambiarlo por el salario mínimo, 877.803. Héctor Aragón 880.000. Y Antonio Castillo y Pedro Pérez tienen lo mismo, 810 y 820, están por debajo del salario mínimo, entonces vamos a colocar el salario mínimo, 877, 803 y 877, 803. El número de días laborados, pues en el caso del ejercicio nos dicen que hagamos la nómina mensual, ¿sí? Entonces vamos a hacer la nómina mensual, los descuentos de salud y pensión, liquide los aportes del empleador, la provisión para prestaciones sociales a cargo de la empresa y realice las contabilizaciones.
que para el sindicato se descuenta el 2% del sueldo y para el fondo de empleados el 4% del salario. Digamos que estos son, vamos a suponer que los trabajadores están todos afiliados a un sindicato y por este hecho se les descuenta el 2% del sueldo y están afiliados a un fondo de empleados de la empresa y por ese concepto se les descuenta el 4% del salario. Decimos, eso es voluntario, el trabajador que quiera sindicalizarse se sindicaliza, el trabajador que quiera pertenecer al fondo de empleados lo hace, no es una obligación, pero para el caso del ejercicio los vamos a tomar que todos están afiliados al sindicato y al fondo de empleados. Entonces, como es mensual, vamos a colocar los 30 días para todos. El sueldo será el mismo, ¿sí? Porque es un mes. Entonces lo copiamos. Vamos a abrir aquí una columnita para que, bueno, aquí debe venir el número de los. Nos quedó muy grande esa columna, pero ya nos toca dejarla así para que no pues nos toque volverlo a cambiar. Lo centramos para que no nos quede como tan feo. Y aquí vamos a escribir los totales de cada columna. Entonces sumamos cuánto nos da el total de los sueldos. Lo vamos a colocar en negrita como para que nos quede diferente. Aquí en este caso, ¿sí? Es decir, que el auxilio de transporte se le paga a aquellas personas que ganan hasta 2 salarios mínimos. Entonces vamos a colocar aquí cuántos son 2 salarios mínimos. 1.755.606. Entonces todos están por debajo de 1.755.000. O sea que todos tienen derecho al auxilio de transporte. Entonces colocamos el valor del auxilio de transporte en la columna. Lo arrastramos para que nos queden. Entonces aquí nos toca hacerle un arreglo. Cuando quiero dejar una cifra fija y poderla copiar, entonces lo que hago es que en Excel encierro la columna, ¿cierto? Y así sí lo podemos copiar. Sumamos los valores. Luego de acuerdo al ejercicio, entonces vamos a liquidar las horas extras y los recargos, ¿sí? Vamos a ayudarnos un poquito aquí con lo que ya está hecho, ¿sí? Aquí digamos que debajo de la nómina lo que tengo aquí es la liquidación de las horas extras y los recargos. Pues como para hacerlo más fácil, lo que está ahí bueno, el nombre del empleado, ¿cierto? El sueldo básico,
¿sí? Y pues está la tablita, ¿sí? En este caso hicimos el recargo nocturno, el recargo nocturno, que es del 0,35 porcentaje de recargo. El recargo nocturno festivo es 1,10. Y pues aquí llevamos los factores, ¿sí? Pues los factores para el recargo nocturno festivo será 2,10, para la hora extra diurna 1,25, nocturna 1,75, festiva diurna 2, festiva nocturna 2,5, día festivo 1,75. Aquí el factor sería el mismo, 0,35, que es el 35%. Aquí debería ser 35. Bueno. Averiguamos, como en este caso, para este trabajador, Alberto Díaz, dice horas extras, 5 diurnas, 3 nocturnas, ¿sí? Entonces vamos a colocar esos valores, 5 diurnas, 3 nocturnas, diurnas, 5, ahí bueno, nos quedó 3 nocturnas, 2 festivas diurnas, 2 festivas nocturnas, 2 festivas diurnas y 2 festivas nocturnas, y un día festivo ocasional por el cual se le otorgó el compensatorio, ¿sí? Entonces, pues en este caso, ¿cierto? Recuerden que el trabajador, cuando se le otorga el día compensatorio, ¿sí? Pues entonces no se le liquida, no se le paga el día, ¿sí? Acuérdense que el trabajador ocasional puede escoger entre si le pago el día o si le doy el compensatorio, ¿sí? Entonces en este caso se le dio el compensatorio, entonces no le pago el día, por eso no lo vamos a anotar, ¿cierto? Calculo en este caso aquí el valor de la hora, ¿sí? Entonces tomo el sueldo y lo divido en 240 y me da el valor de la hora. Decimos, para que este D28, que es el valor del sueldo, se quede quieto y no se mueva, lo encerramos la columna en el signo pesos para poder copiarlo. Lo copiamos y ya está el número de horas. Entonces el valor total, decimos, es el valor de la hora, ¿sí? Por el factor por el número de horas. Esa es la fórmula. Entonces en todos nos va a quedar igual, ¿cierto? ¿Sí? El valor de la hora por el factor por el número de horas. El valor de la hora por el factor por el número de horas. Y lo mismo acá. El valor de la hora por el factor por el número de horas. Lo sumamos, pues ya viene sumado, sumamos todas las columnas y me da ese valor. 70.735 sería el valor de las horas extras y recargos de Alberto Díaz. Entonces lo podemos copiar, le damos acá igual para traer ese valor que tenemos en el total y que nos quede en la nota, ¿sí? 7735. Hacemos con todos los empleados lo mismo, ¿sí? Pues lo único que vamos a cambiar entonces aquí es el nombre y el tiempo que haya trabajado. Vamos a copiar entonces ese primero, que ya está completo, en otra. Listo, nos quedó copiado.
Ahora vamos a cambiar, ya no es Alberto Díaz entonces, sino que nos dice el ejercicio que Piedad Penagos, sueldo 1.200.000, entonces lo cambiamos acá, Piedad Penagos, sueldo 1.200.000. Aquí está, decimos lo mismo, ya pues ya viene la misma tablita con los porcentajes de recargo y los factores, ¿sí? Entonces tenemos que cambiarle, ¿cierto? ¿Sí? El valor de la hora, que es el sueldo, dividido en 240, listo, 5.000 pesos, y para que se nos quede quieto ese valor del sueldo, encerramos la columna en el signo pesos, y ahora sí lo podemos copiar. ¿Sí? En este caso, pues también tenemos que cambiar entonces qué le debemos liquidar a Piedad Penagos. Buscamos el ejercicio, que ustedes pues ya lo han hecho varias veces. Trabaja de 10 de la noche a 6 de la mañana, o sea que trabaja lo mismo, 8 horas diarias, entre 10 y 12 hay 2 horas, y entre 12 y 6 hay 8 horas, o sea que lo único que debo hacer es liquidarle el recargo nocturno porque trabaja sus 8 horas en jornada nocturna. ¿Sí? Entonces lo hacemos acá. ¿Sí? El recargo nocturno, está el factor, ¿sí? Está el valor de la hora, 5.000 pesos, ¿sí? El número de horas, ¿sí? Si es un mes, entonces decimos trabaja 8 horas diarias, por 5 días en la semana son 40 horas, 40 horas por 4 semanas me dan 160 horas. ¿Sí? Entonces ahora sí lo liquidamos. ¿Sí? Ajá. Bueno, aquí nos tocó hacer un cambio porque estos 5.000 no los podemos tomar. Entonces coloquemos el valor de la hora aquí, 1.200.000 dividido en 240, 5.000 pesos, y aquí tenemos que tener es el valor del recargo. Entonces 5.000 pesos por el factor que es 0,35 o el 35%, 1.750 por 160 horas. Entonces decimos el recargo por el factor por el número de horas, 98.000 pesos. Esta persona no tiene más, no tiene horas extras, simplemente lo único que hace es que decimos trabaja en la jornada nocturna. Entonces llevamos este valor a la nómina, 98.000 pesos. Tenemos aquí Piedad Penagos, llevamos el valor $98.000. Ahí nos queda el valor de la persona. Luego sigue Javier Aponte. Miramos a ver qué tiene él. Dice que Javier Aponte tiene 4 extras diurnas, 3 nocturnas. Entonces vamos a llevar esos valores para liquidarle ese tiempo extra. Entonces hacemos lo mismo que hemos hecho con el anterior. Copiamos el nombre del empleado, copiamos la tablita nuevamente, damos control C y que no la pegue aquí. Ya no se llama Piedad Penagos entonces, sino que en este caso
Javier Aponte tiene un sueldo de 900, entonces Javier Aponte, Javier Aponte, sueldo 900, ¿sí? Y nos quedan acá los factores, ¿sí? Borramos acá los datos del anterior de Piedad Penagos y vamos a ver qué trabajo extra tiene Javier Aponte. 4 diurnas, 3 nocturnas, entonces lo llevamos extra diurnas 4, nocturnas 3, dice más, 4 diurnas, 3 nocturnas, 2 festivas diurnas, un día festivo ocasional sin compensatorio, 2 festivas diurnas, entonces festiva diurna 2 y un día festivo sin compensatorio, entonces en este caso sí lo pagamos, ¿sí? Porque no se le dio el compensatorio, entonces en este caso hay que pagar. Calculamos ahora entonces el valor de la hora, ¿sí? O sea 900.000, ¿sí? Dividido en 240 horas, 3.750, ¿sí? Decimos, para poderlo copiar dejamos que la columna me quede fija y para ello debemos encerrar la columna en el signo pesos. Ahora sí podemos copiar el valor de la hora, y ya aquí, como está con la fórmula, me queda que multiplicamos el valor de la hora por el factor, por el número de horas, y ese es el total, ¿sí? Lo mismo con el siguiente, ¿sí? El valor de la hora por el factor, por el número de horas, me da el total. Y ahora aquí, como es un día, entonces debo liquidar el valor de un día, que es el sueldo dividido en 30, y multiplico acá, ¿sí? El valor del día, en este caso no sería hora sino día, por el factor, por el número de días, y sumamos esos valores, ahí ya están sumados, pero volvámoslo a hacer. 105, 938, ¿sí? Está sumando todas las columnas donde hay recargos nocturnos o horas extras. Llevamos entonces Javier Aponte ese valor a la nómina, colocamos igual y vamos donde esté el valor 105.938 y ahí nos quedan los 105.938. Sigue Ana Lucía Oviedo, este es el último, Javier Aponte. Copiamos esos misma tablita para que no nos toque volver a repetir todo. Le cambiamos los nombres y los sueldos. En este caso decimos aquí, después de Javier Aponte, sigue Ana Lucía Oviedo, trabajó un día festivo habitual. Aquí en este caso tiene 800, pero recuerde que a estas personas que tienen por debajo del salario mínimo tenemos que colocarles por lo menos ese valor. Entonces cambiamos el nombre, Ana Lucía Oviedo,
el salario mínimo, que lo tenemos ahí al principio. Lo copiamos desde allá, lo podemos copiar. Listo. Todo esto lo pudiéramos borrar, que decimos lo borramos porque lo único que tiene es, de acuerdo al ejercicio, trabajo un día festivo. Entonces lo único que le debo liquidar es un día festivo. Está el sueldo dividido en 30, el valor del día festivo, un día, entonces lo mismo, ¿cierto? El valor del día por el factor, por el número de días, 51.205, lo llevo a la nómina nuevamente, entonces decimos aquí igual y vamos donde está el valor, Ana Lucía Oviedo, y ya me quedo en la nómina, ¿sí? Siguiente es Héctor Aragón. Héctor Aragón tiene un sueldo de 880, trabajó 5 horas diurnas y 3 horas nocturnas, entonces vamos a llevarle eso a la nómina, 5 diurnas y 3 nocturnas. Entonces volvemos a la nómina, la hoja de Excel, el último trabajador que teníamos, Ana Lucía Oviedo, lo copiamos para que nos quede nuevamente la tablita, lo cambiamos el nombre, Héctor Aragón, 880.000. Listo, borramos lo que tengamos acá para que no nos quede, y miramos, aquí nos dice entonces el ejercicio que esta persona, Héctor Aragón, 5 extras diurnas y 3 nocturnas. Entonces, extra diurna 5 y extra nocturna 3, ¿sí? De acuerdo a lo que nos dice el ejercicio, 5 diurnas, 3 nocturnas. Buscamos entonces cuánto vale una hora, el sueldo dividido en 240, 3.667, decimos que si lo quiero copiar debo encerrar la columna en el signo pesos. Listo, ¿sí? 5 diurnas y 3 nocturnas, estos son los valores, aquí ya está sumado, ¿sí? Entonces 42.167 lo llevamos a la nómina, Héctor Aragón, le damos igual y traemos el valor que tengamos en el total, ya me queda en la nómina. Sigue Antonio Castillo, entonces lo mismo, copiamos el empleado anterior, copiamos la tabla, le damos control C y le decimos dónde quiero que me copie ese valor, esa tabla. Cambiamos los nombres, Antonio Castillo tiene 810.000, pero entonces decimos que a esas personas hay que dejarles el salario mínimo.
por Antonio Castillo. El salario mínimo aquí donde lo tenemos, y me dice que si borramos estos valores, y dice que 4 diurnas y 3 nocturnas, entonces lo colocamos aquí, diurnas 4 y esta nocturna 3. Calculamos el valor de la hora, el sueldo dividido en 240, para poderlo copiar decimos que encerramos en signo pesos el valor de la columna, 37.490, pues vamos y lo llevamos nuevamente a la nómina, Antonio Castillo, ya nos queda ahí. Sigue Pedro Pérez, vamos a mirar si Pedro Pérez tiene trabajo extra. Pedro Pérez, 5 nocturnas y 4 diurnas. Entonces, copiamos la tablita, cambiamos el nombre, Pedro Pérez, y le dejamos el salario mínimo también. Antonio Castillo, y sigue Pedro Pérez. El salario mínimo y aquí nos decía, nos borramos estos, y el ejercicio me dice que tiene 5 nocturnas y 4 diurnas. Entonces esta nocturna 5 horas, y 4 diurnas, extra diurna 4, averiguamos entonces cuánto vale una hora, tomamos el sueldo, lo dividimos en 240, el sueldo en 240, y aquí siempre nos va a quedar lo mismo, el valor de la hora, por el factor, por el número de horas. Recuerden siempre esa fórmula, siempre la que voy a usar. Llevamos el valor a la nómina, ahora sumamos la nómina, sumamos los valores de las extras y recargos, listo, llegamos al total de vengado, no es más lo que se ganan los trabajadores, entonces sumamos,
el sueldo, perdón, el sueldo más el auxilio de transporte más los recargos, ¿sí? Y eso mismo vamos a hacer con todos. Lo copiamos y aquí sumamos nuevamente el total del total de vengado. Aquí lo sumamos verticalmente, ¿cierto? Ahí está sumado verticalmente. ¿Sí? Acuérdese que dijimos que la primera prueba que debo hacer aquí es que este total vertical sea igual a los totales horizontales. Entonces vamos a mirar si son iguales. El sueldo más el auxilio de transporte más las cestas y recargos, y nos está dando igual 7.667.015. Hasta ahí ya tenemos entonces el total de vengado. Decimos, el total de vengado es igual al salario, es lo mismo, ¿cierto? Que es salario todo lo que el trabajador recibe como contraprestación por sus servicios. Entonces ahí en ese total de vengado está el salario. Ahora vamos a llevar entonces qué le debo hacer como deducciones, o sea, qué le debo descontar al trabajador, ¿sí? Obligatoriamente le debo descontar salud, pensión, ¿sí? Que son los que son compartidos con el empleador, ¿cierto? Estos valores son compartidos con el empleador. Recuerden que por salud es el 12.5, el empleador paga el 8.5 y el trabajador el 4%. Para pensión el 4% paga el trabajador y el empleador paga el 12%, en total es el 16%. Estos son obligatorios, debo descontarlos de acuerdo a lo que me dice la ley. Para el sindicato y el fondo de empleados decimos es opcional si el trabajador quiere afiliarse al sindicato o si se quiere afiliar al fondo de empleados. Entonces le pasará una carta a su empresa donde dice que se afilió al sindicato y que está de acuerdo con los descuentos que debe hacer para afiliarse, y lo mismo para el fondo de empleados, ¿sí? En nuestro caso, acuérdense, entonces vamos a hacerlo de los descuentos del trabajador, y para eso miremos nuevamente la cartilla y recuerden, ¿cierto?, que en la cartilla me dicen cuál es el IBC. ¿Qué es el IBC? El ingreso base de cotización. El ingreso base de cotización, ¿sí?, es el valor por el cual debo aplicar los porcentajes para obtener el descuento. Aquí me dicen el ingreso base para salud, el ingreso base de cotización IBC para liquidar el aporte a la EPS está constituido por el sueldo básico, trabajo extra, comisiones y demás remuneraciones que sean factor salarial, excluyendo el auxilio de transporte. O sea que en resumen es el IBC es el total de vengado menos el auxilio de transporte. Entonces, yendo a la nómina, hacemos una formulita, ¿cierto?, que me diga que tome el total de vengado, ¿sí?, le reste, ¿sí?, que tome el total de vengado, ¿sí?, a ese valor le reste el auxilio de transporte, y que lo multiplique por el 4%, que es el valor que debe aportar, que debe pagar el trabajador. Entonces ahí ya me queda, ¿cierto?, ¿sí?, el total de vengado menos el auxilio de transporte, aquí está, y 15, ¿sí?, que es el total de vengado, y 15, ¿sí?, menos el auxilio de transporte, que es G15, ¿sí?, columna G, fila 15, ¿sí?, multiplicado por el 4%, ¿sí? En este caso para salud es igual para todos los trabajadores, entonces copiamos la fórmula, control C, y la bajamos para todo el mundo, ¿sí? Luego sumamos esos valores y me da el total de salud, ¿sí? Para pensión, ¿sí?,
Entonces volvamos a la cartilla y me dicen entonces que para pensión el ingreso, ¿cierto? El ingreso base de cotización IBC para liquidar el aporte a pensión está constituido por el sueldo básico, trabajo extra, comisiones y demás remuneraciones que sean factor salarial, o sea salario, excluyendo el auxilio de transporte. Entonces lo mismo que hicimos con salud, hacemos con pensión. El total de vengado, que es el salario, menos el auxilio de transporte, ¿sí? Y lo multiplicamos en este caso por el 4%, que es lo que debe cancelar el trabajador. Debemos tener en cuenta que si el salario de esa persona está entre 4 y 16 salarios mínimos, debemos aportar el 1% adicional, ¿sí? Miremos a ver de 4 y 16 salarios mínimos cuánto da, y lo podemos colocar aquí, ¿sí? Fondo de solidaridad pensional, ¿sí? Entre 4, entonces multiplicamos el salario básico por 4, ¿sí? Y hasta 16 salarios mínimos. Salario mínimo por 16, o sea que si esa persona se gana más de 3.511.212, no aportaría el 4, ¿sí? Sino el 5, ¿sí? En este caso no hay ningún trabajador, ¿cierto?, que gane 3.511.000, ¿cierto? Entonces ninguno debe aportar al Fondo de Solidaridad Pensional, ¿sí? Que es lo que nos dicen aquí. El rango entre 4 y 16 salarios mínimos, un 1% adicional. Como no hay ninguno, entonces todos aportarán el 4, lo mismo que colocamos para pensión, ¿sí? Entonces liquidamos para pensión lo mismo, el 4%, el total de vengado menos el auxilio de transporte por el 4%. Lo copiamos para todos, los mismos valores, lo sumamos, el mismo valor. Para el sindicato me dice entonces el ejercicio para el sindicato se descuenta el 2% del sueldo. Entonces, venimos a la nómina, ¿cierto? El sueldo está en el total de vengado, sueldo, valor, por el 2%, el 2%, para el sindicato, el 2%, lo copiamos porque para todos es igual, lo mismo, ¿cierto? El valor del sueldo, ¿sí?, por el 2%, aquí está, F16 por el 2, ¿sí?, F16, ¿sí?, por el 2%, todos están iguales, y lo sumamos. Luego me dice el ejercicio que para el fondo de empleados el 4% del salario. Entonces recuerden, el salario es todo lo que el trabajador se gana, o sea, el total de vengado, por el 4%, no puede ser, el total de vengado por
el 4%. ¿Sí? Lo copiamos que para todos es igual y lo sumamos. Está el total. Ya tenemos todas las deducciones. Entonces sumamos las deducciones, ¿sí? Salud más pensión más el sindicato más el fondo de empleados, para todos igual. Sumamos los valores del total de deducciones. Y igual lo mismo, recuerden que dijimos lo mismo para saber si ese valor es correcto, ¿sí? La suma vertical 992.268 en este caso es igual a la suma de los valores horizontales de todas las deducciones. Entonces miremos ahora la suma de los valores horizontales: salud, pensión, sindicato y fondo de empleados, y me da lo mismo, 992.268, ¿sí? Bueno, aquí que nos salgan los cuadritos. ¿Listo? El valor a pagar entonces es el total de vengado menos el total de deducciones y me da el valor a pagar. Lo sumamos, lo copiamos y lo sumamos. El valor a pagar, aquí está sumado lo mismo, decimos aquí está verticalmente. Entonces ahora hacemos la prueba, ¿sí? El total de vengado menos el total de deducciones me va a dar igual, en este caso está igual. Entonces ahí ya tenemos el valor, la nómina completamente elaborada, ¿sí? Los devengados, decíamos que la nómina tiene dos partes, ¿cierto? Una que son los devengados, que es todo lo que le voy a pagar al trabajador, ¿sí? Eso lo sumo también, pues, para saber cuánto le voy a pagar. Y las deducciones, que es lo que le descuento al trabajador, ¿sí? Vuelvo y les repito, salud, pensión son obligatorios, los otros obligatorios son los embargos y ordenados por un juzgado, y la retención en la fuente. En este caso no hay retención en la fuente porque pues no son valores significativos. Más adelante encontramos un ejercicio donde hay retención para que empecemos a utilizar la fórmula, o bueno, la forma en que se liquidan las retenciones. Ahí tenemos entonces ya todas las deducciones, toda la nómina completamente elaborada.